Conoce los videojuegos en su máxima expresión, la industria, su desarrollo, el pasado, su presente y el futuro en Discípulos del Juego. Con la conducción de Pablo Barría. Todo esto por Ramsey. Te acompaña siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Discípulos del Juego. Mi nombre es Pablo. El día de hoy tenemos el agrado de tener presente a una persona súper importante dentro del medio de la industria del videojuego, pero no relacionada directamente con el desarrollo, sino más por el ámbito legal. Es una persona súper reconocida, probablemente no necesite mucha presentación, pero obviamente vamos a dejar ahí que se explaye y se introduzca como él quiera. Con ustedes, José Manuel Muñiz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Se agradece la introducción. Para presentarme un poco, creo que vale la pena. No creo que pueda omitir uno el presentarse. No me considero tanto para eso. A ver, mi nombre es José Manuel, soy abogado, trabajo fuertemente en relación con la industria de desarrollo de videojuegos en Chile. Partí mi práctica dentro de esta industria hace 12 años, en el 2010, cuando entré a trabajar yo mismo en desarrollo de videojuegos en una empresa que en su momento tuve, que ya no existe, hace varios años atrás. La armé en el 2010, la cerré en el 2012. 10 años atrás que no existe. Pero desde esa empresa entré a trabajar fuerte con la industria del videojuego, como abogado más que como desarrollador, y desde ahí he sido el secretario general por varios años de la Asociación Gremial Chilena de Desarrolladores, PG Chile, cargo que ostenté entre el 2013 y con una pequeña intermitencia hasta este año 2022, cuando terminé mi mandato como secretario general en conjunto con la salida de la directiva de ese entonces. Como representante o director de la asociación gremial tuve la oportunidad de trabajar para la industria como a su vez representante del sector en el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, el CAIA, como parte o dependiente del hoy día Ministerio de Cultura, entonces Consejo de Cultura. Esto en 2015 al 2019, donde estuve involucrado principalmente en lo que era promover un poco las políticas públicas y la incorporación del videojuego al plan de fomento nacional que maneja el Ministerio para el desarrollo de proyectos y la reestructuración de lo que entonces era la línea de videojuegos subyugada, la línea grande de animación, hasta crear su propia línea que hoy el Fondar, que aplica directamente al videojuego, así como resolver varias cosas sobre la industria en aplicación a política pública. Por lo mismo me ha tocado a partir de eso, a partir del trabajo con la asociación, con empresas de desarrollo, con el ministerio, me ha tocado trabajar harto como expositor o como representante sectorial del videojuego en programas de mejoras para brechas de competitividad por parte de Corfo, en circuitos universitarios sobre temas legales asociados al desarrollo de videojuegos y la exportación de videojuegos, y como representante sectorial en mercados internacionales. GDC, Gamescom, EVA y otros varios. Y más recientemente en el Game Industry Summit en Lituania, como abogado en Chile, ¿no es cierto?, para participar allá en todo lo que es el gran congreso que se hace en materia legal para el videojuego a lo largo del año en el planeta. Ese es más o menos el perfil desde donde vengo, la experiencia que tengo en trabajo o colaboración con esta industria en particular. Se nota que llevas varios años, al menos te has sostenido durante el tiempo como una persona que sigue como vigente y presente dentro de los temas actuales. Uno trata de mantenerse vigente. Yo a esta altura ya estoy empezando a ponerme viejo, así que es más difícil mantenerse actualizado. El videojuego es una industria que tiene ciclos bien rápidos, así que mantenerse vigente es el gran verbo rector acá. Claro. Tratar de mantenerse vigente. No, pero de todas maneras, este último tiempo yo al menos te he visto dentro de las redes sociales como súper activo, y de hecho te he visto como invitado a un montón de charlas, el tema de la subsecretaría la última vez, o el tema del BRD, y ahora mismo que tuviste una serie de charlas en Perú, si no me equivoco, que me estabas comentando. Sí, ayer. Hace poco he estado justamente participando, no tan directamente asociado al videojuego en forma directa, pero sí en forma indirecta, porque he estado participando últimamente en charlas o me han pedido que participen en eventos y paneles asociados a lo que es metaverso, desde la experiencia de lo que el videojuego ha sido como precursor al desarrollo del metaverso hacia adelante. Y eso ha sido bien interesante, sí.
Qué genial, qué genial. Entonces eso consistido como la última semana, temas de charlas al menos, principalmente. Y ha sido un interesante segundo semestre de 2022, con todo este tema asociado a las cosas más metaversales. Perfecto. Me gustaría más o menos indagar un poquito más adelante acerca de eso, porque es un tema que yo desconozco así totalmente y he visto que ha surgido por muchos lados. O sea, tengo compañeros que están metidos así como con el tema de los metaversos. Y muy, pero yo no cacho nada. Así que... No, ningún problema. eh, No te preocupes, yo tampoco cacho mucho. Y son pocos los que cachan harto. La verdad es que, así que eso no es un problema. Dale, genial. Yendo ahí dentro de la misma línea como introductoria, entiendo que también hiciste clase en la universidad donde yo estoy ahora. En la universidad Sí. sí, Hago profesor. clases en la universidad, Ujú. dentro de la carrera de desarrollo de videojuegos, en un ramo aplicado principalmente a justamente los aspectos legales que conducen a desarrollo de proyectos y a montado de empresas y la continuidad comercial e industrial del desarrollo de videojuegos propiamente tal. Genial. El curso se llama Modelos de Financiación, pero el enfoque que tiene no es solamente el tema de dónde sacar financiamiento para el juego, sino más bien cómo construir una estructura legal sólida para poder ir a obtener financiamiento con el cual sacar los proyectos adelante y cómo usarlo. Ah, qué genial. Eso es una parte que mucha gente se salta, al menos. Gente que se ve de manera, trabajando de manera independiente en relación al videojuego. Muchas veces no Claro. tiene ese conocimiento y una base súper importante, me imagino, para el general, onda, para poder salir al mercado y tener como esa base sólida, como dijiste, legal. Quiero conocer a José Manuel Muñiz, a la persona que tal vez se saca el traje de abogado y ¿qué le gusta hacer en su vida diaria? O sea, me imagino que es una parte súper importante de tu vida el hecho de la legalidad, pero quiero saber, claro, ¿qué más te gusta? ¿Qué te dedicas? ¿Dónde está José Manuel Varias Muñiz cosas. Jugón? Varias cosas. Lo suficiente como para que en general la gente diga que la verdad es que no me reconozca como abogado, sino que como alguien que hace de todo. A ver, es como el chiste este comercial de Instituto Técnico de la persona que hace 1000 cosas versus el que hace una pero bien. Yo hago hartas, medianamente. A ver, a nivel profesional yo soy abogado, si bien no era lo que me quería dedicar cuando estaba entrando a la universidad. Originalmente yo quería ser actor. Eso era lo que me apasiona, quería ser actor de teatro. Pero entré a estudiar Derecho porque, como le pasa a la gran mayoría, yo no sé cómo es hoy día para los que están recién saliendo del colegio. Yo tengo 38 años casi, así que tengo una diferencia de 20 años hacia los que están hoy día entrando al curso universitario, al circuito universitario. Yo no sé cómo será hoy día, pero hace 20 años atrás, cuando a mí me tocó entrar a la universidad, las opciones eran una carrera tradicional o nada, de manera de que a mi ambición de hacer algo que no era tradicional, finalmente opté por ser abogado. No, de lo cual no me arrepiento en ningún caso, para nada. La verdad es que si bien sufrí mi carrera en los primeros años y me tomó harto tiempo encontrarle el ángulo desde el cual realmente abrazarla y ejercerla con gusto, lo cual logré justamente en el videojuego, de cualquier modo es una carrera que me apasiona. No se la recomiendo a muchos, pero yo no haría otra cosa como profesión. Pero fuera de lo profesional, o sea, perdón, todavía dentro de lo profesional hago otras cosas también. Tengo una fundación que estoy este próximo año 2023 empezando a poner en marcha para trabajar en colaboración con laboratorios dedicados al desarrollo de protocolos de investigación. Trabajo como asesor en calidad de abogado y como asesor en general o consultor para múltiples otras asociaciones gremiales en industrias creativas. Trabajo con gente en novela gráfica, animación, editoriales de juegos de mesa, metaverso, videojuegos, entre otras. Y me gustan las industrias creativas en general. Trabajo como mentor para incubadoras de negocio en temas legales para emprendimiento en tecnología. Si bien mi especialidad no es la propiedad industrial, sino más bien la propiedad intelectual, el copyright y no las patentes de invención, es el área en la cual yo más bien me especialicé a nivel de estudio. Pero la tecnología, por lo menos en el lado de propiedad intelectual en vez de industrial, es el área donde yo trato de colaborar como especialista. Pero fuera de lo profesional, ¿qué te cuento?
no podría yo dedicarme como abogado al videojuego si no fuera gamer a su vez, y si bien no me considero en ningún caso tequi, soy la persona más tecnológicamente ignorante que vas a conocer en tu vida, para ser alguien metido dentro de una industria que es enormemente tecnológica. O sea, yo con suerte sé programar el microondas en mi casa, ¿no? Y ahí incluso me equivoco porque tengo que estar cada mes reconfigurándole la hora, y soy muy negado tecnológicamente. Pero me rodeo con muchos ingenieros y amigos, programadores y personas harto más competentes que yo, que se encargan de hacer como que sé de lo que estoy hablando en conversación y me arrastran en eventos sociales para que no dé tanto no da tanto la hora. Pero lo que sí hago es jugar cosas. Como muchos de mi generación, partí jugando desde el Atari, llegué al Nintendo, pasé por el Super Nintendo, salté a la PlayStation y yo llegué hasta la Play 2 a nivel de consola. Y me salté lamentablemente toda la generación de la Play 3 y la Play 4 y hoy día tengo Switch porque es la consola que tenía el Zelda al final del día, así que la decisión se tomó sola. Y de hecho Breath of the Wild es prácticamente el único juego que hoy día todavía juego propiamente tal en mi Switch, y lo hago porque mi hija mayor por fin está empezando a jugar videojuegos y el único juego que quiere jugar es Breath of the Wild, y jugamos todos los días de la semana y el fin de semana en largas horas es lo máximo. Oh, qué entretenido. Ha sido espectacular ver cómo va aprendiendo a jugar el juego, la pura progresión ha sido genial. Aparte de eso, en mi tiempo libre, bueno, juego Calabozos y Dragones todos los sábados. He sido narrador de Calabozos y Dragones desde los 12 años, non-stop, a través de toda mi vida escolar, universitaria y profesional. Y eso mismo me ha llevado a varias otras cosas asociadas. Escribo cuentos cortos en mi tiempo libre, juego computador, juegos de mesa, mi ludoteca no es muy grande, pero es respetable. Y todo ese tipo de cosas asociadas. Eso es más o menos a lo que me dedico. Oye, pero qué genial. O sea, yo me imaginaba, yo veo solamente José Manuel Muñiz profesional. Así que conocer toda esa parte, claro que genial. O sea, yo espero también espero que mi hija crezca algún día para también poder jugar con ella, y quiero llegar a esa parte de la paternidad. O sea, es algo que espero con ganas. Así que no quiero como... Cuando estás así derrotado el cansancio, es como, papá, juguemos Zelda. Y no te podís ni el cuerpo. Nunca pensé que iba a llegar a ese momento en que no quieres jugar, derechamente no quieres ver la consola, pero te arrastras igual y lo haces igual porque es la oportunidad de compartir. Pero llega un punto en que ya no hay más. Sí, pues claro. Y de todas maneras, igual me gusta el análisis, como de... No necesariamente necesitas como ser jugón o tecnológicamente adaptado como a la parte moderna para desarrollarte profesionalmente en relación al videojuego. Donde hay gente que, no sé, quality assurance o productores no necesariamente son jugones o no necesariamente tienen como la claridad mental así con respecto a las tecnologías o las cosas modernas. O sea, claro. Muchos diseñadores, de hecho, no saben programar, así que bueno, sí. Es como bacán conocer esa introspección. Hablando de eso, ¿algún juego favorito que tengas? Así como para dejar el registro nomás. Algo, me imagino que el Zelda es algo importante hoy en día, pero tal vez algo que te haya marcado. Mi juego favorito, mi videojuego favorito de todos los tiempos, sí, pero nada se le acerca siquiera, absolutamente número uno a través de la historia, y lo ha sido desde 1998, y no ha habido ningún juego desde entonces que haya logrado sacarlo de su primer lugar, es Xenogears para PlayStation 1. Xenogears. No nada ¿Lo conoces? Lo he escuchado, pero nunca lo jugué. ¿Lo has escuchado? Juégalo. Incluso con los defectos que tiene por todos los problemas que Squaresoft le puso a los desarrolladores a nivel de presupuesto durante la segunda pata de la producción del proyecto propiamente tal, la producción del juego propiamente tal, para mi gusto, es indiscutiblemente el mejor videojuego que hay. No he encontrado un RPG que pueda superarlo, y es uno de esos juegos, es como lo que pasa con ciertas novelas que uno lee cada cierto tiempo igual, o películas que las ve por lo menos una vez al año. Xenogears es ese juego que yo por lo menos una vez cada 2 años trato de jugarlo completo de nuevo, una y otra vez, y nunca me aburro de jugarlo. Hasta he pensado en usarlo cuando hago las sesiones de streaming para seguir jugándolo mientras estoy en cámara y aprovechar así como de multitasking para seguir jugándolo mientras hago otras cosas, porque es un juego que nunca me aburro, absolutamente nunca me aburro. Genial. ¿Cómo se llama? Xenogears. 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 Ya, Xenogears, entonces ahí lo vamos a dejar ahí con una PlayStation fotito. 1 por Squaresoft 1998. Ya, genial. Muchas gracias por el dato y por la recomendación personal. Bueno, y saliéndolo un poquito ya del tema juegos geek,
quiero saber más o menos de tu carrera de Derecho. ¿De dónde viene el interés por haberte desarrollado en eso? Me imagino que, como ya me contaste, no era el interés principal Claro. en su momento, pero una No, transición ahí. ¿Qué no, pasó? no lo fue. No lo fue, yo quería ser actor. Ujú. Cuando estaba en octavo básico, primero medio, la ambición que tenía era esa. Durante enseñanza media, fui cambiando hacia el derecho como le pasa a muchos abogados, ¿ah? Es por influencia familiar. Mi papá es abogado y a pesar de que él no ejerce la carrera, cuando tú te dedicas a esto, como le pasa a casi cualquier otra profesión en todo caso, tu profesión te cambia en cierto modo o pasa a formar parte de cómo piensas, cómo hablas, cómo te comportas, tu lenguaje se transforma, tu dicción se transforma, especialmente en el derecho, tu lenguaje, tu dicción, tu forma de expresarte cambia. Y yo crecí rodeado de la jerga legal y la actitud de un abogado permanentemente en mi entorno. Especialmente porque yo vengo de una familia donde que tenía esos roles domésticos completamente invertidos. A mí me crió mi papá mientras mi mamá trabajaba, a diferencia como le pasaba a otros en esos años, donde el papá trabajaba, la mamá criaba, ¿no es cierto? A mí me crió mi papá. Entonces siempre tuve esa cercanía, estaba hablando de crianza próxima, en el sentido de quien me despertaba en la mañana, me hacía el desayuno, me llevaba al colegio, me ayudaba con las tareas, era él. Mi mamá estaba ocupadísima persiguiendo su carrera profesional, que fue por su lado muy exitosa, pero no era entonces ese el rol que ella cumplía. Entonces crecí rodeado de eso y vaya poco a poco incorporando ciertas, no sé, influencias. Entonces durante media finalmente decidí que quería dedicarme a estudiar Derecho. Si bien durante los primeros años de carrera la verdad es que fue más bien un porrazo cuando entré, para serte bien franco. Nunca fui el más destacado de los estudiantes, seamos honestos. Yo era un alumno promedio 5 estándar, en ningún caso un promedio 7, tampoco promedio 3, pero promedio 5 estándar. Y cuando ya estaba llegando a tercer año, no estaba muy gustoso de la carrera. Yo entré a estudiar Derecho con la fantasía en mi cabeza de algún día ser juez, dedicarme a la judicatura. Y rápidamente me di cuenta que en verdad no era mucho lo mío. Y si bien yo trabajé en mi carrera después de egresado, después de titulado, trabajé como litigante varios años en tribunales, la verdad es que litigación no es lo que más me gusta a mí. Y finalmente no es lo que hago hoy día. Cuando estaba terminando la carrera ya quería dedicarme a otra cosa y lo hice, me dediqué a desarrollar videojuegos, lo cual fue una historia de otra naturaleza. Pero estaba tan cerca de terminar la carrera que me acuerdo, si mi papá me dijo justamente, mira, no tienes por qué dedicarte a la carrera, pero termínala. Por lo menos estáis tan cerca, estáis en cuarto año, termínala, no la botes. Y la terminé, porque me dijo, el día de mañana por último tienes algo en que respaldarte y los abogados sirven en todos lados. No existe industria, comercio, negocio, área de expresión humana, no existe ninguna cosa que podamos hacer que no tenga espacio para un abogado entre medio. Y tenía toda la razón. Caso ejemplo, yo trabajo en videojuegos como abogado, cosa que cuando yo estaba estudiando era absolutamente impensable dentro del universo de estudiantes que éramos. O sea, locura. Y efectivamente así fue. Terminé la carrera igual, intenté dedicarme a otras cosas, finalmente cerré ese proyecto, regresé al derecho, me dediqué a trabajar la carrera que había estudiado, pero le encontré la forma de sacarla adelante metiéndome directamente dentro de esta industria, convirtiéndome en un abogado para temas gaming. Claro. Entiendo al menos a través de otras entrevistas que he visto tuyas que el primer acercamiento al videojuego profesionalmente no fue a través de... O sea, no ejerciste como abogado directamente dentro de la primera empresa que trabajaste como videojuego. ¿Es verdad eso? No, claro, la empresa que yo monté no la hice para trabajarla como abogado, nada. Yo intenté trabajar como productor. Me asocié con diseñadores y programadores e intentamos sacar juegos adelante. La verdad es que sí, le hacía yo los trámites legales a la empresa porque estaba ahí. Pero el rol que yo intenté desarrollar o en el cual, al cual especializarme era producción. Pero fue una bonita experiencia que terminó muy mal y tras cerrar ese proyecto finalmente regresé completamente al derecho. Ya. Y por ahí entre medio entiendo que también te asociaste al tema de Viaje Chile. ¿Es verdad eso? Claro, el 2010 yo armé, a ver, yo salí de la universidad en el 2007 y durante esos años, 2007 al 2010, estuve trabajando como procurador. Y en el 2010 invertí la plata que tenía acumulada, para la poca plata que tenía como ahorros para montar una empresa que se llamó Armament Games. La armé con amigos míos, como nos pasa a la gran mayoría, uno siempre termina armando su primer proyecto con amistades, y por una razón más de amistad que de experiencia o especialidad.
está esa confianza fraternal, ¿no es cierto?, del amigo que saca el proyecto adelante. La tuvimos entre el 2010 al 2012, cuando finalmente el programador se fue y después de eso el diseñador y yo decidimos vender la empresa y se la pasamos a otra persona, agencia de medios que existía en esa época, y les vendimos la compañía porque ellos estaban buscando incorporar al diseñador, en realidad, ese es el tema. Ellos estaban interesados en el diseñador, parte de mi equipo, mi socio, y él se fue con cargo a pagarnos por el cierre de la empresa. Y yo recuperé mi inversión más un delta y con eso monté mi estudio jurídico, propiamente tal. Me dediqué a trabajar como abogado. Y cuando estuve en esa empresa de desarrollo de juegos, cuando estuve en Armament Games y lo tenía, fue que conocí a la industria, a la asociación gremial, y pasé a ser socio de la asociación gremial. Ahora, terminé como director ahí porque yo entré a la asociación gremial como desarrollador. Y en el primer meet que tuvimos, me acuerdo, fue un evento así de cerveza y sándwich en un sucucho, el primer evento en donde estamos. La asociación gremial existe apenas desde el 2008, o sea, para el 2010-11, cuando yo entré, la asociación tenía 3 años con suerte y era de este porte. Cuando yo entré entonces era más un club de amigos, era una cosa muy chiquitita. Cuando yo entré estábamos en una junta así, tomando una cerveza y conversando, y alguien fue, no me acuerdo quién fue, pero alguien fue y me preguntó, ya, ¿y tú qué hacís en tu empresa? ¿Eres diseñador, ilustrador, programador, productor? ¿Qué hacís? No, yo soy abogado. Y quedaron todos, ¿qué hace un abogado metido aquí adentro? Casi como que me infiltraba a la velada. ¿Qué hace un abogado acá? Y de ahí me agarraron de una oreja, venga para acá el abogado. Oiga, usted es abogado, perfecto, aquí tiene todos los trámites legales del gremio. Por favor, hágase cargo. Y ahí quedé, lo pasaron y fue como, bueno, ya, alguien tiene que hacerse cargo de la burocracia gremial y quedé como secretario. Genial. Qué buena historia. Como que o sea, asumo que de tu parte también hubo voluntad para... No es que llegaran y te pasaron los papeles así como algo. Obviamente. Uno tiene disposición. Pero el punto es que yo quedé de secretario de la asociación gremial por un tema únicamente de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, no por otra cosa. Ya, perfecto. Y de ahí me imagino que... no estoy muy seguro, que yo soy bien ajeno al tema de Viaje Chile. O sea, he tratado de contactar varias veces, por ejemplo, al presidente, pero como que he tenido... no me han contestado. Eso es circunstancial, sí, a este último periodo. Lo que pasa es que la asociación gremial, a ver, no, para no entrar en detalles, pero la asociación gremial en este minuto está con un trámite pendiente en la actualización de estatutos para rectificar un punto que la ley mandó a corregir por razón de pandemia. A ver, a explicar más detalles. Durante pandemia se permitió que las entidades gremiales pudieran operar de forma remota para sus asambleas. Pero eventualmente eso tuvo un tiempo de agote, o sea, llegó un punto en que se acabó. Y las asociaciones gremiales tienen que continuar operando en forma presencial. Pero lo que le pasa a la gran mayoría es que una vez que tú estableces un sistema de trabajo remoto, volver a la presencialidad es muy difícil. Y especialmente le pasa al videojuego, está repartido por todo Chile o fuera de Chile. Y somos una comunidad que es muy dada a la conversación virtual o remota, es muy difícil hacerlo presencial. Entonces hubo que hacer todo un trabajo de actualización de estatutos para permitir continuar haciendo gestión de carácter remoto, y eso hasta el día de esta misma conversación que estamos teniendo todavía está atrapado en el limbo del Ministerio de Economía, esperando resolución por parte del abogado del Ministerio. Porque el mismo Ministerio, como todos los servicios públicos en general, está completamente atochado con gestiones que datan no solamente de pandemia, sino de otros incidentes. Y las cosas tardan en salir. Entonces han pasado muchos meses en que la asociación gremial no puede realmente actualizar su directorio porque está esperando un trámite que necesita resolver para poder sesionar virtualmente para finalmente designarlo, ¿entendés? Entonces hoy día la asociación gremial está operando con la directiva que existió hasta mayo del 2022, donde estaba yo, estaba en conjunto con varios otros directores, entre ellos su presidente, hoy día expresidente, Guillermo Gómez Sará, que fue el presidente de la asociación en ese momento. Todos salimos porque se nos agotó el mandato, se nos acabó el tiempo. Tú tenías un límite de tiempo para ser director y después de eso te tienen que o renovar o sacar. No hubo forma de renovar a nadie y no hubo forma de elegir a nadie porque está este trámite pendiente de carácter absolutamente burocrático. Entonces hoy día queda un director dando vuelta que está un poco manteniendo el orden administrativo hasta poder llamar y convocar propiamente tal a la conformación de un nuevo directorio que tenga suficientes cargos para hacerse cargo y responsable de todos los asuntos que la asociación tiene. Situación que le está pasando a varias otras asociaciones gremiales en industrias creativas, no es solamente el caso del videojuego. Pero en el caso tuyo, cuando estás tratando de contactarte con la VG Chile,
no eres el primero que me ha dicho durante este segundo semestre de 2022, oye, he intentado contactarme con la VG Chile y no logro realmente conseguir una conversación más fluida, y es porque en este minuto la VG Chile está a falta de manos por una razón puramente legal que está pendiente de solución, hasta poder entonces reestructurar su cuerpo administrativo propiamente tal. Ya, genial. O sea, me ayuda harto saber eso, ya porque no había tenido respuesta por ningún lado, así que la aclaración es bastante, como que me relaja un poquito. No es tema de que no me estén contactando así porque no quieren o porque... No es desinterés ni desdén, créeme. Ya, De genial. hecho, la VG Chile siempre se ha caracterizado, por lo menos durante todos los años que yo estuve, siempre se caracterizó por tratar de responder a todas las llamadas y de participar en todo, de ser lo más abierta y colaborativa posible. Así que Ya. el espíritu de participar está. Lo que no están son los directorios hoy día. Faltan directores. Ok. También me tranquiliza saber que no es la única industria creativa que está como en este proceso. No, esto le pasó a todos los gremios que existían desde antes de la pandemia. Todos han tenido que empezar a actualizarse y yo he tenido ya 3 asociaciones gremiales dentro del ministerio que están con trámites pendientes desde junio la más antigua, que están todavía esperando resolución. Ujú. Y tampoco es un desinterés del ministerio. Uno, de acá en la oficina, yo tengo un procurador que va toda la semana a conversar con la gente del ministerio, casi que para tocar la puerta, asomarse por la puerta, no sé, ¿está listo? No, todavía no. Ah, ya, perfecto, vuelvo la próxima semana. Estamos permanentemente tratando de verificar en qué minuto sale. Y de hecho, de las 3 gestiones gremiales que estoy haciendo ahora, que están estancadas en este limbo administrativo, recién una estuvo lista hace 2 días atrás. Ah, O sea, súper reciente. recién. Así que Ya. es la realidad de varios. Dale, muy tranquilizante al menos esa noticia. Mm. Yo quería más o menos saber también acerca de cómo fue este acercamiento para abordar el tema de la propiedad intelectual relacionada al videojuego. ¿Cómo llegaste a ese punto? Porque entiendo que este último tiempo ha sido como el fuerte, lo que escucho por todos lados. ¿Por qué es tan importante la propiedad intelectual asociada al videojuego? Mira, interesante. Pasó porque tras trabajar un poco en videojuegos, a ver, las industrias creativas en general y el videojuego en particular dependen de su propiedad intelectual. Ahí es donde está el valor agregado de lo que estás haciendo, en definitiva. Más que el juego en particular, es todo el universo de ficción que está detrás, donde realmente se acumula el valor agregado que el día de mañana hace que tus negocios prosperen. Cuando ya te das cuenta de eso, y cualquiera que esté en la industria 2 minutos se da cuenta de eso, una vez que te das cuenta de eso, tenés que preocuparte de aprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, después de desarrollar un videojuego y de estar metido con esta empresa que estaba montando, volví a la universidad, me fui a estudiar cursos, diplomados, talleres, seminarios, etcétera, en propiedad intelectual para aprender acerca de derecho de autor, para entender mejor la ley 17336, y tras estudiar todo eso, el enfoque de mi carrera fue justamente ese, el tratar de mejorar el nivel de conocimiento dentro de la industria de cómo se regula y se comercializa la propiedad intelectual, porque es ahí donde está ese valor agregado, ese valor real del proyecto. Si bien, y aquí está lo interesante, como abogado en la industria del videojuego, la verdad es que temas de propiedad intelectual son muy importantes, pero no son los más frecuentes. Entonces uno no trabaja todo el día en temas de propiedad intelectual. De hecho, es más bien cosas bien puntuales, bien particulares que uno hace, que son muy importantes, pero son más bien infrecuentes. Lo que uno más hace es trabajo corporativo. Entonces, me fui a estudiar la propiedad intelectual y empecé a trabajar con la industria del videojuego, tratando de mejorar el nivel de competencia y de conocimiento y habilidad de todos a quienes podía contactarme, de todos los que tenía como clientes o socios de la asociación, para que todos empezaran a entender más cómo regular, proteger y comercializar su propia propiedad intelectual. Pero luego me fui dando cuenta con el curso de la carrera, durante esos primeros años del estudio, que la carga de trabajo como abogado para la industria estaba más bien puesta en temas de carácter corporativo. Y me pasa hoy día todavía, me ha pasado por años y me pasa todavía, que de repente te llaman estudiantes de Derecho que están recién saliendo y que quieren trabajar en videojuegos y te encuentran, pues buscan así como abogados en videojuegos y eventualmente llegan a uno y te llaman así, oye, ¿tú eres un abogado que trabaja en videojuegos? Sí. Ah, perfecto, es que yo quiero saber de propiedad intelectual y quiero dedicarme a la propiedad intelectual y voy a estudiar propiedad intelectual y tú tenés que decirle, oye, sí, la propiedad intelectual es esencial para poder dedicarte a la industria, absolutamente cierto, pero ojo, es más bien el derecho de la empresa
el derecho comercial, laboral, administrativo, toda el área corporativa, de asesoría corporativa, la que realmente vas a estar ejerciendo día con día a lo largo de la carrera. Y la propiedad intelectual es una especialidad dentro de eso. Así que si queréis ser un abogado integral, por así decirlo, el abogado que enfrenta a la empresa de desarrollo en todos sus asuntos, más bien el enfoque es derecho de la empresa. Y la propiedad intelectual es un elemento dentro de ese mayor conjunto. Claro. Sí, pues porque me imagino que estoy pensando cómo elaborar estas palabras porque yo no tengo el lenguaje técnico. No, No, no hay no, problema. no lo tengo muy claro. O sea, siento que la mayor parte de lo que he aprendido con respecto a este tema ha sido a través de tu charla. Así que, y no he tenido para tomar notas. Yeah. Pero, por ejemplo, sí me doy cuenta de que este tema de la propiedad intelectual es un tema que llama mucho a la gente de derecho. Porque la persona que realiza videojuegos, la persona que desarrolla videojuegos, por lo general no lo tiene en cuenta. O sea, como tú me hablabas de cómo regular o comercializar incluso la propiedad intelectual, donde las personas piensan al tiro de qué manera puedo vender mi juego y piensan en lo vendo a través de Steam nomás, pero hay un valor ahí que tiene el hecho de ser el autor de algo y de tenerlo registrado o cómo abordar ese tema legal para protegerlo también, que Mira, es súper importante. pasaba más antes que ahora, ¿eh? Pasaba más antes que ahora. Hoy día ha habido un enorme trabajo por parte de agencias de gobierno, por el gremio, por mí, por otros especialistas, por otros abogados, por un montón de gente, para que todos entiendan y se preocupen de la propiedad intelectual como elemento central del proyecto. Así que hoy en día es menos que antes, pero cuando yo me metí a esta industria, cuando yo partí 12 años atrás, no solamente no había ningún otro abogado que yo pudiera contactar, y lo intenté, busqué otros abogados dentro de la industria de los cuales yo aprender, y no logré encontrar ninguno, entonces había menos conocimiento del tema. Los desarrolladores también estaban por lo mismo también más desinteresados o simplemente desinformados respecto a la importancia de la propiedad intelectual. Eso ha ido cambiando con el curso del tiempo, pero todavía pasa que los desarrolladores piensan primero en vender la copia del juego, no en los personajes para reaprovecharlos en la secuela, la precuela, la saga, el merchandising, la película, la serie. Ese es el cambio de switch que mucha gente tiene que finalmente pegarse en desarrollo. Es, si te preocupas solamente de la copia del Breath of the Wild, que por mencionarlo, que queréis vender en repisa, así ponerlo en Zmart y venderlo, por inventar. Si te preocupas solamente de eso, estás dejando de lado el que extrayéndote o abstrayéndote de esa copia del juego, sino que yéndote al personaje de Link, al personaje de Zelda, el mundo de Hyrule. Con eso tú puedes hacer ese juego, pero puedes hacer cientos más. Y puedes hacer mucho más que solamente juegos. Entonces tus posibilidades de desarrollo comercial e industrial son enormes, dependiendo de si te enfocas en el juego que está en la repisa versus enfocarte en la propiedad intelectual que subyace a ese juego. Uy, me quedé pegado. Sí, es que es un tema que para mí al menos es súper interesante, súper nuevo. Nunca lo había pensado, nunca había abordado como de esa manera la propiedad intelectual. Para mí propiedad intelectual es un tema que suena como 100% para abogado. Así que el tema como de la autoría y aprovechar tal vez estos temas, pienso ahora, podría ser peluche, por ejemplo, tal vez de un juego que haga. Y es como, y eso es mío. Y al fin y al cabo, de todo, libros de cuentos, figuritas, muñecos de acción. Sí, y hoy en día se hace más también con desarrolladores independientes, donde lo veo. Gente tal vez que trabaja con publisher, tal vez el publisher muchas veces toma como ese nivel de ya, hasta dónde voy a llevar el marketing o el merchandising de esto. Pero ahí también hay que tener... Ahí está el valor al final del día, ellos saben que está el valor. Sí, pues claro. Dentro de tus charlas también aprendí el tema de cómo tener cuidado y cómo proteger de repente la propiedad intelectual a través de los contratos con publisher. Porque hay que leerlos bien. Porque el publisher, por ejemplo, se podría llevar como que yo cedo la autoría, no sé si eso es lo que se cede. Los derechos patrimoniales. Ya, los derechos entonces patrimoniales de lo que tú creaste. O sea, es lo que mucho se hace también relacionado como al work for hire, ¿verdad? Que es como, yo cedo parte de mi trabajo y esto es tuyo. Y claro, eso de los publishers no lo tenía contemplado para hablar ahora, pero sí es un tema que incide directamente en esto que estamos hablando. Entiendo también que fuiste parte del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Eso me lo topé como
de manera externa, porque creo que participaste en la política nacional del campo audiovisual del 2017-2022. No sé si nos puedes contar más o menos cómo fue esa aproximación Sí, a ese obvio. A trabajo. ver, fue una anécdota bien interesante. Finales del 2014, el entonces, a ver, más para atrás. Existen las leyes, las leyes sectoriales, por así decirlo. Está la ley del libro, la ley de la música, la ley del cine, que es la ley de fomento de la producción audiovisual, que es la ley 19 de 1981. Estas leyes, que son las que regulan los distintos FONDAR, el FONDAR como Fondo de las Artes en general, se divide por sectores. Entonces uno lo busca, está el FONDAR del libro, el FONDAR de la música, el FONDAR del cine, del audiovisual en general. Solía uno decirle del cine, pero es del audiovisual en general. Esos fondos son regulados o son administrados, son definidos por consejos sectoriales. Y esos consejos están armados por leyes sectoriales. Entonces, la Ley de Fomento Audiovisual crea el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, que es un consejo que lo integran miembros de academia, de las industrias, de ministerios, ¿no es cierto? Es un consejo bien amplio, que reúne, por ejemplo, un representante de Corfo, un representante del Ministerio de Educación, tres representantes de universidades, creo que eran 3, de universidades, representantes regionales, representantes de los productores de cine y televisión, de los actores, de los guionistas, hay de todo. Y ese consejo se reúne y sesiona mensualmente en forma ordinaria y a veces más en forma extraordinaria. ¿Para qué? Para definir principalmente políticas públicas asociadas al financiamiento y el desarrollo y el mejoramiento de su sector, en este caso el audiovisual. En el 2014, la persona llamada Francisco Ortúzar estaba de consejero por parte de lo que es el puesto de otros formatos. Ese es el nombre de la ley, otros formatos, que es el consejero residual que se hace cargo de todo lo que no es tradicional. O sea, hay un consejero para productores de cine, hay un consejero para guionistas, hay un consejero, hay un consejero por sector, o sea, por actor dentro del campo audiovisual. Pero luego está la cajita con interrogante de que aquí cabe todo lo demás. Uh-huh. Ahí está la animación que llegó después de que, así como que fue el que llegó después al cine tradicional, si bien tiene bastante más antigüedad que el videojuego. Ahí está la animación, ahí está el cortometraje, está el video experimental, está la webserie, está todo, y todos los otros formatos audiovisuales que pueden aparecer en el tiempo, y eso incluyó entonces al videojuego. En ese momento entonces había un consejero de otros formatos que se llamaba Francisco Ortúzar, que iba saliendo él porque el consejero en el consejo dura 2 años, es reelegible por un término para 2 años más y después de eso no puede ser reelecto y sale. Entonces cada 4 años por lo menos tiene que andar cambiando el consejero y en ese momento estaba cambiando el consejero y venía entonces el llamado por parte del ministerio para elegir al siguiente. Y la forma en que se elegían en ese entonces, no estoy enterado de si habrá cambiado la forma de elección hoy día, pero la forma en que se elegían entonces, estamos hablando de 2015, ¿sí? Hace una cantidad de años atrás, era donde el ministerio contactaba a todos los gremios, entendiéndolos como representantes sectoriales dentro de las industrias, y les pedían que propusieran un candidato, ¿no es cierto?, para ser consejero y luego se buscaba, por ley decía, a la asociación gremial más representativa. Entonces eso se convertía en definitiva en una competencia de quién tiene más socios. Y en ese sentido, cuando convocaron al consejero de otro formato a final del 2014 para el 2015, ¿qué asociaciones gremiales estaban dando vuelta? Bueno, webserie no tenía gremio, video experimental ciertamente que no, porque video experimental es cualquier otra cosa, o sea, ¿cómo lo agremias en este minuto? O en ese minuto. ¿Quiénes estaban? Estaban la Corch por parte de cortometrajes, que estaba pasando por una serie de problemas internos de organización, administración y estructura, y por ende estaban en cierto modo un poco lo que le está pasando hoy día a la VG Chile. No había nadie que contestara el teléfono. Entonces, la persona que estaba ocupada con cosas más urgentes y no lograba contestar los mails. Entonces, no había nadie que respondiera. Entonces, la Corch no estaba disponible para contestar. Quedaban la Animachi, que es la Asociación de Animación, y la VG Chile, la Asociación de Videojuegos. Y en ese entonces, la Animachi creo que a esa fecha tenía como 12 productoras de animación como socios, creo que eran 12, pero VG Chile en ese entonces tenía como 60 miembros. Entonces vino el tema de, bueno, aquí están las 2 cartas de presentación de consejero, y la VG Chile tenía más socios, así que la VG Chile puso al consejero. Y fue un tema, al principio fue un tema complejo, todavía me acuerdo, en ese entonces, 2013 a la VG Chile entró como presidente Juan Pablo Lastra. Juan Pablo Lastra era el director de tecnología de Behavior Interactive en Chile.
Cuando Behavior Interactive cerró, Juan Pablo Lastra montó una empresa llamada Giant Monkey Robot, junto con otros desarrolladores. Era un equipo de 5, si mal no recuerdo. Giant Monkey Robot fue la empresa que logró convertirse en una de las empresas de desarrollo de juegos en Chile más grandes que habían, y fue después absorbida, ¿no es cierto?, por Globant, que es hoy día la empresa que tiene a todo ese equipo. Es una empresa, creo que el área de desarrollo de videojuegos en Chile son como 150 personas, de un considerable tamaño. Y Juan Pablo todavía está ahí. Juan Pablo era entonces 2013 el presidente de la asociación, y él se voluntarió, él se candidateó directamente porque él quería ordenar la casa, era un poco el tema de él. La asociación partió el 2008, durante estos primeros años ha sido un poco a traspié porque no había una persona realmente especializada, dedicada, consciente para ordenar el gremio, para darle protocolos, estructuras y formas de funcionar. Yo lo quiero hacer, y me agarró a mí y me dijo: tú eres abogado, tú venís conmigo, ven para acá. Fuimos entonces como equipo, estaban en ese momento también, el tesorero de ese entonces era Felipe Reynó, otro desarrollador que trabajaba en esa época en Gamaga, que hoy día está viviendo en Alemania, y creo, no me acuerdo dónde está trabajando ahora. No sabía dónde está trabajando ahora, pero de repente a veces hablo con él, está en Alemania, estoy viviendo. También otra persona de éxito en la industria. Y armamos este equipo y empezamos a trabajar como gremio, empezamos a ordenar el gremio, y vino entonces la convocatoria del Consejo Audiovisual. Y nos tiramos para el tema. En ese entonces, la Asociación de Animación, la Animachi, veía en VG Chile un gremio que no estaba tan organizado, porque efectivamente 2008 a 2013, esos primeros 5 años, no estaba tan organizado. Entonces ellos, en una conversación que tuvimos en ese entonces con quien en ese momento era presidente de la Animachi, daban un poco por sentado que el puesto lo iba a llevar a animación, porque la Asociación Gremial de Videojuegos no tenía la capacidad para representar realmente a la industria. Y luego nos sentamos a conversar, y que VG Chile estaba colocando un abogado para hacerse cargo del tema, y tenía como 60 miembros detrás de respaldo, más una gestión que se hizo por parte de otra persona de la industria, se llama Felipe Budirich, una persona que trabajó en varios proyectos de videojuegos y que tenía una participación muy activa en las comunidades a través de redes sociales, especialmente en el grupo de desarrolladores de videojuegos de Facebook. Y él consiguió convocar cartas como de respaldo a la designación del consejero por parte de la asociación gremial. Fueron cientos, una cosa muy grande. Entonces el stack de documentos acreditando el interés de que VG Chile tuviera un consejero dentro del consejo era enorme, y los pilló todos un poco por sorpresa en ese momento. Entonces la Animachi quedó un poco golpeada o abrumada por la situación, produjo algunos roces incluso al principio. Hoy día Animachi y VG Chile se llevan perfecto, y yo mismo, que en ese momento tuve roces con el entonces presidente de la asociación cuando tuvimos esta discusión de cómo es que el videojuego vino un poquito de la nada a tirarse con el puesto del consejero. Hoy día tenemos la mejor de las amistades y todo bien, pero en ese momento fue una cosa bien tensa, bien competitiva, y finalmente el videojuego ganó el puesto en el consejo, y entré yo como consejero. Y lo cual era bien complicado, porque yo tenía que representar a Animación también, pero Animación estaba un poco picado con el videojuego porque les quitaron el puesto, por así decirlo, por lo menos esa era la perspectiva, y tardamos un par de años en realmente coordinar el trabajo entre animación y videojuegos. Al principio fue una cuestión bien tensa, pero todo se resolvió a la larga, y eso es lo positivo. ¿Y qué es lo que hacía uno dentro del consejo? Sesionaba todos los meses para efectos de discutir cómo estaba estructurado el Fondart, cómo se tenían que repartir los fondos, cómo debían estar preparadas y redactadas las bases de concurso, junto con la aprobación de los proyectos a mercados internacionales, la aprobación de los proyectos beneficiados por el fondo, la decisión y aprobación de las nóminas de jurados para la elección de concurso, y un montón de otras cosas más. Y dentro de esas distintas cosas que se hacían, una que fue bien interesante es que justo yo estuve de consejero 2015 al 2019, y justamente en el 2016, al segundo año desde que entré, empezó la discusión para la nueva, la que entonces era nueva, hoy día ya es vieja, Política Nacional del Campo Audiovisual, que iba a estar rigiendo del 2017 al 2022. Y fue la oportunidad que tuvo el videojuego de sentarse a conversar directamente en la construcción de esa política nacional, para asegurarse de que el videojuego fuera parte de la discusión, ¿no es cierto?, que estuviera dentro de. Y es porque, esto es un tema que yo he conversado a veces en charlas o en exposiciones, el videojuego no tenía realmente un reconocimiento o una identidad legal dentro del ecosistema legal del país para decir, ¿el videojuego qué es? ¿Es un programa computacional? ¿Es una obra de cine interactiva? ¿Qué es exactamente? Y el Consejo Audiovisual, hasta el 2015 cuando entré yo, todavía estaba manteniendo una discusión que se dio en el 2014, yo mismo leí las actas en su oportunidad, que se dio en el 2014, se repitió en el 2015, el 2016, se arrastró hasta el 2017, sobre si el videojuego siquiera tenía derecho a estar en el Consejo Audiovisual. Era realmente siquiera una obra audiovisual para estar representada en ese consejo.
Entonces, el trabajo que pudimos hacer dentro del consejo, al estar ahí, ocupar esa silla y proponer que el videojuego fuera parte de la conversación, fue consolidar lo que el consejero anterior, Francisco Ortúzar, en el 2014 intentó de resolver, y las actas así lo reflejan, en discusiones para que se reconociera que el videojuego era una obra audiovisual. Logramos cristalizar eso y finalmente afiatarlo bien dentro de la discusión de política nacional y fijar que el videojuego es, y hoy día no se discute realmente, o por lo menos que yo sepa hasta ahora no. En el futuro cualquier cosa puede pasar, pero por lo menos hasta donde yo estoy enterado y el seguimiento que le he hecho en tratar de mantenerme vigente, como decís tú, entiendo que no ha vuelto a discutirse el tema porque se entiende ya zanjado que el videojuego es una obra audiovisual interactiva más dentro del ecosistema. Y eso es lo que hacíamos en Quincalla. No, pero se entiende perfectamente. O sea, dentro del marco de la ley no existe el concepto de videojuego. Está como vinculado directamente al tema audiovisual por su naturaleza. Claro. No definido con esas exactas palabras. En ningún lado la ley va a decir videojuego es 2 puntos, tal cosa. En ningún lado lo dice. Claro, a eso me refiero. Entiendo que ahora tienes una empresa, o sea, tiene tu apellido. Alma, ¿verdad? Ah, sí. El estudio jurídico. El estudio jurídico. Ahí estás. Aquí estoy. Esas son las instalaciones. ¿Cómo surgió esto? Porque me imagino que antes estabas ocupado en otros temas. Alma, ¿cuántos años tienes? A ver, bueno, legalmente el estudio jurídico existe desde el 2016. Ok. Pero yo trabajo bajo esta marca y trabajo como Alma propiamente tal. Desde antes de eso. Alma, por si acaso, es un acrónimo. Significa Asesorías Legales Muñiz Muñoz Asociados. Y es porque yo me apellido Muñiz y mi socio se apellida Muñoz, y así lo armamos. Así que... Nombre que fue una sugerencia de mi papá, de hecho, todavía me acuerdo. Estábamos un día almorzando un sábado en su casa. Está entonces colega de donde solíamos trabajar juntos, todavía no mi socio, pero nos íbamos a asociar, íbamos a armar la oficina, Gustavo Muñoz. Estábamos conversando ahí en el comedor con mi papá y estábamos hablando acerca de montar la oficina. Y mi papá, que es una persona muy religiosa, le encontró ese acrónimo y dijo Alma, y mira tú qué bonito, Alma, ¿no es cierto?, del espíritu. Y pónganle Alma. Y dijo, bueno, ya pongámosle Alma. Sí, así le pusimos. Sí, así va. es súper atractivo. Pero partió funcionando desde antes de existir legalmente. Yo partí mi carrera como procurador en la segunda mitad de los 2000, trabajando en un estudio jurídico de un abogado que se llama Félix Vergara. Esto es un estudio jurídico que se llama BBZ, Vergara, Bernales, Zulueta, Asociados. Era un estudio que estaba en Providencia. Honestamente no sé si todavía estará ahí o siquiera si existirá todavía. La verdad es que le perdí un poco no le he hecho seguimiento en estos años. Pero trabajé por varios años ahí como procurador, como parte de un equipo de litigación para casos laborales y del derecho del consumidor en retail. Porque este estudio, uno de los principales clientes que tenía era el mundo del retail propiamente tal. Y por ende trabajé por varios años, primero como procurador y después como abogado, mientras hacía mis proyectos de videojuegos en el 2010. En la tarde hacía videojuegos y en las mañanas trabajaba en la corte, ¿no es cierto?, alegando causa en la Corte de Apelaciones de Santiago. Trabajaba como litigante en estos temas laborales y de derecho al consumidor. Y yo era partner, era equipo con quien hoy día es mi socio. Los dos éramos abogados dentro de un mismo departamento, dentro de esa misma oficina, los dos encargados de litigación bajo la administración de un coordinador judicial que se encargaba de preparar las carpetas y distribuir la agenda, y uno tomaba sus carpetas, su agenda, e iba a pelear la carpeta del día, ¿no es cierto? Uno tomaba la carpeta, entendía los antecedentes, partía la audiencia o partía el alegato y peleaba lo que pudiera pelear. Y partió de ahí mi experiencia, pero eventualmente me terminé cansando, porque la verdad es que los juicios a mí no me gustan tanto. Mi socio le encantan y por eso trabajamos juntos. Él se lleva toda la carga de juicio y yo me llevo toda la carga de contrato. Y es una buena forma de dividir la tarea. Bueno, el caso es que eventualmente yo ya no quería trabajar más en tribunales, no quería seguir litigando, quería dedicarme a otras industrias, no quería seguir trabajando en retail, etc. Mi compañero de escritorio, que hoy día es mi socio, ya también se había ido de la oficina, se había ido a trabajar a otro lado, todavía en retail, cambió de una línea de retail a otra, cambió una marca a otra, se fue a trabajar para otro retail. Y eventualmente me quise ir, decidí efectivamente salirme y finalmente me salí, con los pocos clientes que tenía, con la poca plata que tenía, y decidí, coincidió con que justo también la oficina estaba haciendo un recambio de abogados para la litigación, fue una buena oportunidad para irse también, así que ya llevaba suficiente tiempo, me fui. Y esto fue justamente a la par con el cierre de mi estudio de desarrollo de videojuegos, por ahí por el 2012. Entonces tuve 13, 14, 15 esos años
trabajando un poco desde el comedor de la casa, trabajando con el computador en la mano, en el comedor. Trabajaba yo de 9 de la noche a 3 de la mañana todos los días, estaba ahí dándole. Y la oficina entonces propiamente tal partió entonces. Era yo con mi computador y mi pequeña lista de clientes y desarrolladores de videojuegos principalmente, haciendo asesoría y consultoría en temas legales para ellos como sector y construyendo la oficina desde ahí. Ya en 2016 propiamente tal la formé legalmente, mi socio entró a formar parte y traspasamos esto a una oficina propiamente tal. Nuestra primera oficina estuvo en Santiago Centro, al Conservador de Bienes Raíces, en el edificio Congreso, cerquita de Teatinos con Catedral. Ahí partimos. Una oficina chiquitita, de como 10 metros cuadrados. Una cosa bien modesta, pero funcional. Y estábamos al lado de tribunales, al lado del conservador, al lado de todo, entonces era muy fácil trabajar. Eventualmente de ahí nos movimos a una oficina que a mí me gustaba mucho, que quedaba en Eliodoro Yáñez con Tobalaba, en un edificio nuevo que habían hecho que estaba precioso. Y esa oficina la tuvimos hasta justo antes de hasta los primeros meses de pandemia, cuando todo el mundo ya no podía ir a trabajar físicamente a ningún lado y por ende mantener un arriendo era no solamente innecesario, sino que además costosamente inhabilitante. Y ahí finalmente entonces cerramos ese arriendo, soltamos esa oficina y nos fuimos a trabajar como office por toda la pandemia. Hasta que ya las condiciones aflojaron lo suficiente como para reinstalarse en un espacio físico y ahora estoy aquí en esto. Esta es la oficina hoy día del estudio, por lo menos por ahora. Qué genial. Conviene, me imagino, o es conveniente el hecho de tener un espacio físico donde trabajar, a pesar de que muchas empresas dentro de la pandemia se pasaron como a la forma remota de trabajo. Claro. Mira, es que hay cosas que no podía hacer en la casa. Hay veces en que necesitáis un espacio, como ahora, por ejemplo. Ahora hay un espacio silencioso, tranquilo, aparte, donde poder tener esta conversación, por ejemplo. Esto yo no lo podría hacer en mi casa, porque en mi casa hay niños chicos y mi señora tiene sus reuniones y ella también hace home office y está con sus parlantes, sus micrófonos, su cuento, y un audio se solapa con el otro y es un desastre. Entonces hay cosas que tenéis que hacer fuera, que tenéis que hacer un espacio más privado y para eso sirve tener una oficina. Pero nosotros trabajamos acá, y le pasa a la mayoría, de una forma semipresencial. Hay harto de trabajo remoto que uno todavía hace. O sea, de hecho, cuando partimos la oficina con mi socio, la consigna, así como la meta, el ideal de la oficina era: tratemos de ser un estudio jurídico que trabaje todo de forma 100% digital. Llevemos todas las carpetas de clientes digitales, hagamos las reuniones en forma remota, podamos trabajar remotamente desde la casa, tengamos todo integrado. Y lo logramos hasta el 50% de nuestros clientes. Y luego vino la pandemia y logró mover ese otro 50%. Entonces, hoy día la oficina funciona acá. Qué genial. Me imagino que es mucho más cómodo para ti, al menos, que tienes que moverte un montón. Tiene sus ventajas, sí. Ya, tiene sus ventajas. Quiero también hablar un poquito acerca del origen del abogado game, que es todo un tema, porque ¿de dónde nació? ¿De dónde nació? Fue idea tuya, me imagino. No. ¿No? No lo fue. Voy a ser bien honesto, no lo fue. ¿Ya? La idea de qué hacer con el abogado gamer sí, pero el concepto abogado gamer no. La anécdota fue así. Hoy día el abogado gamer es una marca que yo tengo registrada en INAPI, mi marca registrada, y la uso como marca para todo lo que son proyectos no comerciales, por así decirlo. La utilizo para hacer charlas, para hacer sesiones de streaming que hago por redes sociales, que tienen como objetivo concientizar acerca de temas legales y soluciones de problemas para industrias creativas en general. La frase que me gusta usar es democratizar conocimiento legal para industrias creativas. Esa es la forma en que me gusta abordarlo. Y la meta que tienen esas charlas entonces es recibir preguntas de gente, responderlas luego en sesiones en streaming abiertamente para el que sea que la quiera escuchar y repetir temas y conversar temas y expandir temas que resuelvan esas preguntas. Para que la gente tenga alcance, tenga a mano un abogado especialista en la industria sin tener que incurrir el costo porque simplemente no les da. Hay mucha gente emprendiendo que no puede costearse un abogado. O sea, a final de cuentas, el abogado lamentablemente no es barato como proveedor. Los abogados somos caros, que tiene un costo asociado. Y hay mucho emprendedor que está recién partiendo, que tiene preguntas muy puntuales, problemas, necesidades muy específicas, pero que resolverlas sería muy costoso. Entonces nosotros tratamos de recibir esas preguntas, convertirlas en caso estudio para explicárselos a todo el mundo, para que el problema de uno sirva en respuesta al problema del resto y generar entonces información que esté gratuitamente disponible para resolver dudas en temas de industria. Eso es lo que tratamos de hacer con el abogado gamer. Ahora, ¿cómo nació el abogado gamer? Es una cuestión completamente distinta. No recuerdo yo cómo pasó,
o de dónde aparecí, cómo llegué, pero alguien le tiene que haber dado mi número a una persona que estaba tratando de entrar a la industria del videojuego. Quien fue cliente mío durante un breve periodo de tiempo. Era un desarrollador que se dedicaba a múltiples cosas y quería experimentar en desarrollo de videojuegos. Se había ganado un fondo para desarrollo de videojuegos propiamente tal, que quería ejecutar un proyecto que era una cosa... como el juego tenía un... Era como un puzzle plataforma en perspectiva. Era bien interesante, una cosa bien bonita. Que hasta donde yo sé, nunca lamentablemente salió adelante. Lamentablemente creo que murió en el camino. Pero bueno, el punto es que esta persona me llamó, me pidió que fuera a su casa para conocerme, para pedirme temas legales. Y efectivamente le resolví sus preguntas, seguimos trabajando juntos un buen tiempo, y desarrollamos una interesante amistad ahí, compartíamos, incluso a veces hasta nos juntábamos a trabajar y después nos quedábamos jugando videojuegos entre los dos, teníamos jugando Street Fighter y cosas por el estilo, era entretenido. En esos tiempos donde uno estaba más chico y la pega se abordaba de una forma más lúdica, uno no era tanto el abogado, sino que era más el compadre que sabe. Entonces había una cosa mucho más informal, más lúdica a la hora de trabajar con varios de los clientes. Y ese era el caso con él. Pero bueno, el punto es que el día que yo llegué a su casa, entonces me llamó, me dijo, oye, alguien me dio mi dato, quiero conversar contigo, quiero que me ayudes con los temas legales de la empresa. Y cuando llegué a su casa, el tipo abrió la puerta y lo primero que me dijo cuando me vio y me recibió fue, así que tú eres el abogado gamer. Y dije, oye, eso suena bien. Tiene un algo, me gusta cómo suena. Así que esa misma tarde después partí directo INAPI y lo registré como marca comercial. Y me dijo, claro, me decía que era el abogado que sabía de cosas gamer. Entonces él decía que yo era el abogado gamer. Y dije, voy a ser el abogado gamer. Entonces lo registré como marca comercial, ya ahí lo tengo. Y para eso la uso hasta el día de hoy. No, además, inteligente. O sea, el nombre se lo hubiera robado, acertaste ahí, porque es un nombre súper característico. O sea, yo lo asocio directamente al abogado. Hay varios. De hecho, me pasó cuando ya tenía la marca registrada, una vez me contactó una abogada que yo no sé, lamentablemente no guardé su nombre, así que no sé en qué andará hoy día, debería buscarla. Pero me contactó una abogada que quería registrar la marca, que era así como la abogada geek, ponte tú, una cosa así, o la abogada, algo con cultura popular, más que videojuegos específicamente. Uh-huh. Gamer es un término que alude a cultura popular en general, pero ciertamente está más especializado, está más enfocado hacia videojuegos o juegos de mesa. Gamer tiene esa cosa más lúdica. Uh-huh. Ella estaba buscando una marca un poco más amplia y me llamó justamente porque quería verificar que yo no iba a tener, cuando uno tiene una marca registrada, uno tiene la facultad entonces de impedir en definitiva registros que puedan chocar con el de uno. Uh-huh. Y ella quería que pudiéramos acordar la coexistencia, la convivencia entre su marca y la mía. Y la verdad es que yo no tenía ningún problema, porque no era que hubiera realmente un conflicto ahí. Así que le dije que sí, que ni un problema, pero nunca más supe del tema. Así que no sé si finalmente lo registró o no. Ni siquiera me acuerdo exactamente la marca y nunca más supe de ella. Así que quizás lo registró y simplemente está en un ambiente donde yo no veo, o quizás nunca nada hizo con eso. Habría que ver. Pero es un nombre, abogado gamer es un nombre particular, sí, pero ciertamente no es el único. O sea, puede haber contadores gamer, arquitectos gamer, de todo gamer. Ah, claro. Pero abogado gamer hay. Pero abogado gamer hay. Exactamente. Quiero también preguntarte acerca de tu visión. ¿Cuál es? Sí, ¿qué importancia tiene dentro de tu visión el desarrollo local? Porque entiendo que dentro de tu persona al menos existe una voluntad súper grande para poder difundir estos temas, como para concientizar a la gente acerca de temas legales y todo esto. ¿Qué tan importante es para ti eso, como persona, como individuo, el tema del desarrollo local? Bueno, no podría no ser importante si justamente me dedico a hacer todos estos trabajos de democratización de información. Así que, y no por nada trabajé por casi 10 años como representante gremial, siendo que yo no desarrollaba videojuegos. Si yo cuando entré y prácticamente apenas entré, cerré mi empresa y me quedé dentro de la industria igual, pero como abogado. Por muchísimos años fui el único no desarrollador de videojuegos, es decir, como empresa, la única empresa no desarrolladora de videojuegos que era socio dentro de VG Chile pagando cuota. Siendo que ningún programa de exportación, de misiones internacionales, ninguno puede ser usado por mi empresa, porque no tiene el giro, no desarrolla videojuegos.
Pero yo he sido socio del gremio, he pagado mis cuotas, he hecho los streamings, he ido a dictar las charlas, y he participado en los simposios, y en los congresos, y en los paneles, y en lo que sea, porque sí, porque me interesa el desarrollo de la industria local. Efectivamente me interesa el desarrollo de la industria local. Y una de las cosas más gratificantes que me han pasado a mí ha sido ver la forma en que ha crecido la industria, y nada me produce más gusto como profesional en ese sentido que cuando un desarrollador saca un proyecto que gana premios, que logra éxitos en venta y que se posiciona internacionalmente. Genial. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de estas personas que son como más anarcas? En el sentido como que les importa el desarrollo no solamente por crecer la comunidad chilena, sino que solo por desarrollar videojuegos. ¿Sientes como esa cercanía a nivel como de patrimonio chileno, sin necesidad de ser algo comercial? Es una pregunta súper rara y súper específica. Pero... A ver, entiendo correctamente la pregunta. Lo que te respondería sería: no todos dentro de la industria están obligados a preocuparse de toda la industria. Al final del día, el interés sectorial es un deseo personal que nace de una convicción moral respecto del bienestar de tu sector. Y no eres inmoral por no preocuparte de la industria y preocuparte solamente de tu propio negocio, para nada. Más bien es bueno que te interese el sector en sí, pero tampoco pueden castigarte porque estés preocupado de tus propios asuntos, porque al final del día tenés que preocuparte de tus propios asuntos. Yo también tengo que preocuparme de mi oficina y de mantenerla funcionando, ¿no es cierto? Pero se requiere ese instinto, ese impulso, ese deseo adicional de dedicación para poder preocuparte de todo el sector en su forma más abierta. Y es una cosa que varias veces le dije y le he dicho, y si me dan la oportunidad se lo voy a volver a decir, a cada persona que ha entrado a ser director dentro de la VG Chile. El hecho de que el rol de director es uno de vocación de servicio, no otra cosa. Nadie te va a pagar por ser director, porque la VG Chile el cargo de director es completamente ad honorem. Nadie te va a pagar por ser director. Muchas veces no te van a dar ni las gracias, porque la gente está toda preocupada de sus negocios. No hay tiempo para levantar la mira y decir, oye, tú, gracias por haber hecho X. No es que sean ingratos, pero es que están preocupados de sus proyectos, están preocupados de que sus empresas no se mueran, de que sus juegos se vendan, de que los proyectos salgan, de que el publisher esté contento, de que se cumplan las metas, que se entreguen los milestones. O sea, es mucha la preocupación para andar mirando mucho para el lado, más aún para mirar para el lado a la gestión sectorial que está haciendo otra persona. Entonces se requiere esa vocación de servicio, un trabajo que tienes que ser capaz de hacer gratis, en silencio, para callado, por el solo gusto de ver el resultado y con entrega. Si no tienes esa predisposición, es mejor no ser director porque te va a gastar tu tiempo, te va a gastar tu esfuerzo y te vaya a quemar dentro de la industria personalmente. Es lo mismo a nivel de todo el sector. Cualquier persona que quiera dedicarse a hacer avances de toda la industria tiene que tener esa misma vocación de servicio un poco. Sí. Pero no hace eso el que sea negativo, nefasto, inmoral o maligno o castigable, el que haya gente que no lo quiera hacer. Porque no podéis obligar a nadie a hacerlo. Puedes celebrar al que lo quiera hacer, pero no castigar al que no lo quiera hacer, porque al final del día estamos todos obligados de base a preocuparnos de nuestros asuntos para sacar nuestras empresas adelante. Y cada desarrollador de videojuegos en la industria tiene que pagar su costo de vida y tiene que pagar sueldos de sus empleados y sueldos de sus socios. Hay toda una estructura, hay toda una infraestructura humana que depende del bienestar de esta industria, depende del bienestar de cada empresa. Si no te preocupas del bienestar de tu equipo, entonces ¿qué estás haciendo? Buen análisis, buen mensaje ahí también para la gente que siente esa vocación, que de repente siente también conflicto con gente que puede ser muy individualista en estos temas, porque al final existe de todo dentro de la industria. Claro. No, bueno, ahí el análisis. Quería preguntarte también acerca de tu opinión del videojuego como academia. O sea, dentro de este marco al menos que estamos hablando, entiendo que es súper importante. ¿El rol de la academia en el videojuego? Sí. ¿O de videojuegos sobre academia? Estoy pensando, la academia sobre el videojuego. Bueno, tuve la fortuna de haber estado dándome vuelta en la industria desde antes de que las carreras de videojuegos existieran. Así que he podido ver los dos hitos históricos. El desarrollador de videojuegos sin una carrera formal y el desarrollador de videojuegos con la existencia de una carrera formal, específicamente a la industria. Lo que me falta ahora es ver el resultado de esa hipótesis, ¿no es cierto? Ver la síntesis que salga
de los desarrolladores egresados con trayectoria, ¿no es cierto?, para sacar proyectos adelante y ver de qué manera esas carreras realmente produjeron el efecto que todos esperamos todavía que tenga, que es profesionalizar cada vez más el sector. Hay mérito, encuentro yo, en la existencia de carreras específicamente pensadas para el desarrollo de videojuegos. Pero es importante, creo yo también, recordar que la carrera propiamente tal es amplia y uno no necesariamente lo hace todo. Es una conversación que he tenido a nivel de charlas y dentro de la universidad, en el sentido de que y tú mismo también lo mencionabas, ¿no es cierto?, que hay distintos roles y hay distintas competencias y conocimientos que uno tiene. Entonces, la carrera de desarrollador de videojuegos es una carrera, como le pasa también al derecho, es amplia, enseña de todo un poco, pero luego entonces tú tienes que continuar tus estudios a través de una especialidad en particular. Vaya a programar, vaya a dibujar, vaya a producir, vaya a ilustrar, vaya a animar, ¿qué es lo que vaya a hacer en específico? ¿No es cierto? QA, testing, ¿qué vaya a hacer? Y ahí entonces hay un rol autónomo y de responsabilidad personal del estudiante de tomar sus estudios con responsabilidad y de continuarlos en una carrera, en un enfoque que lo especialice, no que lo sobreespecialice, pero que lo especialice hacia el rol que realmente va a cumplir dentro del equipo de desarrollo. Sí, porque ahora las universidades al menos están educando todas como una generalización súper grande con respecto a qué es ser un desarrollador de videojuegos. Claro, sí, la carrera es amplia en ese sentido. Así que sí, pues depende, hay mucho autoaprendizaje y de autovalerse como para aprender ciertas cosas que te ayuden a especializarte para poder desarrollarte en diferentes áreas. Y que al fin y al cabo, eso está en el pasado histórico de la industria en sí, pues si por varios años la única forma de aprender esto era autodidácticamente, así que ese componente no ha desaparecido. Ahora es solamente un elemento más, antes era lo que había, ahora es un elemento más en la formación de competencias. No, claro. Y ayuda al menos a tener como una línea fija, así como de principio a fin, en un tiempo específico, el hecho de tener carreras universitarias que al menos te ayuden a formarte en este sentido. Claro. Oye, ya como para ir cerrando, porque creo que ya nos pasamos un poquito la hora, me van a retar ahí después, no importa. Te quería preguntar acerca de tus proyectos actuales y de las expectativas futuras más o menos que puedes tener acerca de esos mismos proyectos, de tu vida en general. Yo hago esta pregunta más que nada para tener como una capsulita aquí del tiempo para que después la podáis ver en 5 años y decir, mira. Bueno, este estudio jurídico lleva ya más de media década. Me interesa verlo crecer. Los primeros años de la oficina fueron consolidación como un especialista dentro de la industria creativa. La meta ahora es lograr hacer crecer ese estudio. Así que la oficina está poco a poco expandiéndose en cantidad de gente, en tamaño, para poder crecer propiamente tal. Aparte de eso, como te conté al principio de esta conversación, estoy el próximo año partiendo ahora con una fundación que armé en su oportunidad, que la pandemia... Es una fundación que armé hace varios años, pero que la pandemia me la mató apenas la armé. La armé y antes de poder siquiera ponerle el root, la pandemia me la mató. Y estuvo paralizada toda la pandemia. Y ahora por fin la logré reactivar y pretendo usarla para trabajar en colaboración con departamentos de estudio, para desarrollar investigación principalmente, orientada a varias áreas que tocan también con el videojuego, pero también con otras cosas, como metaverso y demás. Y también otra de las metas que tengo para el futuro que me gustaría lograr es mejorar siempre el formato y la frecuencia y el contenido de lo que es el abogado gamer, poder convertirlo en algo, porque hoy en día todavía es una cosa muy artesanal, es un día al mes, es una cosa muy infrecuente, es una cosa que se hace a medianoche, es una cosa que se hace completamente no guionizada, sino que improvisada, el discurso es improvisado, es mío. Con insumos de información que trabajamos en la oficina en recolectar, por supuesto. El abogado gamer es mi marca, pero no es un esfuerzo individual. Yo trabajo en colaboración con mi equipo acá que me ayuda a ver cuáles son los temas de interés, administrar las redes sociales y sacarlo adelante. Y nuestro plan es para mejorarlo y convertirlo en algo más sólido hacia el próximo año. Esos serían los grandes proyectos que tengo acá. Entonces, poder crecer la oficina cada vez más, desarrollar este proyecto con la Fundación para temas de investigación científica asociado al impacto que tienen las industrias tecnológicas y creativas, y convertir el abogado gamer siempre en una cosa cada vez más profesional, más grande, más frecuente, con mejor contenido, mejor formato, y realmente sacarlo adelante para que cumpla el propósito que tiene de llegar a una mayor audiencia y transmitir ese conocimiento. Súper. Ojalá que resulte todo bien, ojalá que te vaya excelente en eso y que el abogado gamer crezca y que ojalá se transforme en algo que todos podamos aprovechar, porque
Sí, pues vamos a hacer la difusión ahí. Como te pueden seguir al menos como el abogado gamer en Instagram, ¿verdad? Claro. Y siempre estén atentos ahí a todas las noticias y todas las novedades de José Manuel Muñiz en todos lados. Por supuesto. Muchas Va gracias. a estar en toda área. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado en este programa. Gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de conversar y por tus preguntas. La verdad es que fue muy, muy entretenido. A mí me encanta participar en estas cosas. Genial. Me encanta participar, así que te agradezco enormemente la oportunidad. Gracias a ti de nuevo. Nuestros oyentes lo van a agradecer. Así que, nada, pues, chiquillos, les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube de Radio Sec y que nos pueden seguir también en las redes sociales como Discípulos del Juego. Fin del spam. Así que, nada, muchas gracias, José. No me cortes ahora, pero me voy a despedir de los chiquillos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Chao a todos. Chau. Conoce los videojuegos en su máxima expresión, la industria, su desarrollo, el pasado, su presente y el futuro en Discípulos del Juego. Con la conducción de Pablo Barría. Todo esto por Radio Sec. Te acompaña siempre.